Bienvenidos a este taller. Voy a empezar con el tema evaluaciones ambientales para determinar causalidad. La Dirección de Evaluación realiza dos tipos de evaluaciones. Una que es las evaluaciones ambientales tempranas y otra que son las evaluaciones ambientales que determinan causalidad. Cuando hablo de evaluaciones ambientales tempranas, me estoy refiriendo ¿a quién? A todas las unidades fiscalizables nuevas, a esas actividades o a esas instalaciones que están en exploración, que están a un paso de pasar a explotación. Y cuando hablo de unidades fiscalizables en operación cierre o abandono, me refiero a esas unidades que ya vienen trabajando, ya vienen operando, ya tienen 5 años, 10 años, 15 años operando, e incluso algunas ya están en etapa de cierre. Y cuando hablo abandono, me refiero a las actividades de hidrocarburos, ¿no? Lo que se llama en minería se dice cierre, en hidrocarburos, plan de abandono. Dentro de las evaluaciones ambientales tempranas, las EAT, como les mencioné, para proyectos que tienen un EIA semi-detallado en la etapa de exploración, que están a punto de pasar a la etapa de explotación, y en este caso el EIA es detallado. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de elaborar o la finalidad de una evaluación ambiental temprana es de generar información confiable para las futuras acciones de fiscalización. Y para ello, nosotros tenemos, como ustedes pueden ver en este grafiquito, tenemos un EIA semidetallado en la etapa de exploración y tenemos EIA detallados para la etapa de explotación. Y cuando se trata de cierres y abandono, tenemos un plan de cierre, y cuando se trata de abandono, tenemos un plan de abandono. Todas esas son instrumentos de gestión ambiental. Adicionalmente, es una oportunidad para articular los sistemas ambientales establecidos en el CINEFA y en el Sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental. ¿Qué se evalúa? La calidad ambiental de agua y sedimentos, evaluamos flora, fauna y hidrobiología, evaluamos geoquímica, componentes de mineros, petroleros y otros, prospección física, geofísica, calidad ambiental de suelo y aire, etc. ¿Cuál es la finalidad de estas evaluaciones ambientales tempranas? 1, recuperar confianza. 2, articular acciones. Y 3, prevenir conflictos. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos con la finalidad de que haya un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la prevención de la contaminación ambiental. Dentro de la evaluación ambiental temprana existen etapas. Estas etapas son 7. La coordinación previa, la convocatoria, la inscripción a los programas de inducción, la inducción, la presentación de la propuesta del plan, la ejecución del monitoreo ambiental participativo y también los talleres de presentación de resultados. ¿Quiénes participan? Los administrados, la población en general, las instituciones del Estado y todas las instituciones que quieran participar, también pueden ser instituciones privadas. Y para eso tenemos una base legal que ustedes pueden ver que hay 2 resoluciones que están en la parte inferior que dan soporte, que digamos, a estas etapas. Ustedes pueden ver, este es el área de influencia directa de un proyecto que está en exploración y que tiene un EIA semidetallado. Y ahí ustedes pueden ver la vista con la ubicación de futuros componentes de un proceso minero, pero ya en un EIA detallado. Si ustedes analizan un poquito o miran un poquito a esta diapositiva, pueden observar que tenemos ahí los componentes
Como pueden ver ahí tenemos el Tajo, tenemos botadero, tenemos chancadora, tenemos planta de concentrados, incluso hay un túnel de elevación de un río, ¿no? Para evitar la contaminación en este proyecto, por ejemplo, se va a hacer un túnel, se va a abrir el curso del río para que no tenga contacto, digamos, y evitar que el río se contamine. Estos son los proyectos que estamos interviniendo este año como evaluaciones ambientales tempranas. Como ustedes pueden ver, tenemos ahí 11 proyectos. Evaluaciones ambientales que determinan causalidad. Ese es el tema de hoy, pero he querido hacer un pequeño preámbulo con respecto a todo lo que son evaluaciones ambientales tempranas. Las evaluaciones ambientales que determinan causalidad, el tema de hoy. Para realizar esta evaluación, seguimos los siguientes pasos. 1 es la planificación, 2 es la ejecución, 3 es el diagnóstico y 4 son los estudios especializados. Dentro de la planificación, para nosotros la planificación es muy importante y le damos mucha importancia en la planificación. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos digamos, un documento que respalda las intervenciones, que está en el Planefa 2018, donde están los proyectos, tenemos que los especialistas, los encargados de hacer la evaluación, lo primero que tienen que hacer es revisar los instrumentos de gestión ambiental. Todos los instrumentos de gestión ambiental que tenga, digamos, el proyecto. Hay proyectos que tienen solamente un instrumento, hay otros que tienen modificatorias, hay algunos que tienen 2, 3. Todos esos instrumentos de gestión ambiental tienen que ser revisados por los evaluadores. ¿Qué más utilizamos? Información de otras instituciones. Por ejemplo, el ANA nos hace llegar algunos informes de la vigilancia que ellos realizan, que digamos a nivel de cuencas. Entonces, eso nosotros también lo tomamos como insumo. ¿Qué más hacemos dentro que digamos en la planificación? Determinación de los componentes ambientales a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿No? Entonces, puede ser que evaluemos agua, sedimentos, suelos, aire, hidrología, etcétera. Depende del proyecto, veremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué más hacemos dentro de la planificación? Determinación de los puntos de muestreo. La verificación de los requisitos exigidos por las empresas para hacer los trabajos de campo. Y esto es importante. Las empresas, ustedes saben que nosotros vamos a hacer las evaluaciones ambientales en el área de influencia directa de los administrados. Entonces, ellos tienen sus requisitos, que ya nosotros ya los conocemos, porque como ya tenemos un poco de experiencia, ya lo conocemos. Primero, ¿qué nos exigen? El certificado de salud ocupacional. ¿Qué más nos exigen? Los EPPs. ¿Qué más debemos tener? Los seguros. Cuando entramos a un lote petrolero, tenemos que contar con las vacunas, ¿no? Y ahí cada empresa es más exigente que otra y nos piden vacunas para que nosotros que tengamos y poder entrar a sus instalaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren entrar a selva, uno de los requisitos es, por ejemplo, la vacuna de la influenza, ¿no? Influenza. Yo me puse a pensar al inicio cuando me pidieron, oye, tienes que vacunarte contra la gripe. Yo, ¿contra la gripe? ¿Para qué? Lo que pasa es de que como las instalaciones, las plataformas, los pozos petroleros generalmente están en selva, se puede decir virgen, entonces las comunidades que viven cerca, ellos nunca han tenido o han sufrido de una gripe. Entonces no son inmunes a la gripe
y que si uno va con gripe y los contagia, simplemente se mueren. No es como nosotros, que nosotros la gripe nos da, que cada invierno tenemos una gripe y nuestro cuerpo ya tiene defensas, ¿no? Y nos da una gripe y pasa y seguimos, ¿no? Pero ellos no, porque a ellos nunca les ha dado una gripe. Entonces, por lo tanto, así como nos protegen a nosotros para poder ingresar, por ejemplo, la rabia silvestre, si nos pica un murciélago, tenemos que, digamos, ya estamos vacunados contra la rabia, también es para proteger, que digamos, a la gente que vive allá, ¿no es cierto? Nosotros también podemos contagiarlo y podemos, que digamos, causar un problema. Gestión de equipos, y después de todo esto, elaboramos un plan de trabajo. ¿Para qué? Para realizar una visita de reconocimiento. Entonces, toda esa planificación que estamos haciendo, lo hacemos en gabinete y elaboramos un plan. Y de acuerdo a ese plan, nosotros vamos a campo. Pero no vamos todavía a hacer la evaluación, simplemente vamos a hacer una visita de reconocimiento. ¿Qué significa eso? Validar todo lo que he hecho en gabinete con todo lo que voy a ver en campo. Hago una validación y cuando regreso, elaboro recién un informe de visita de reconocimiento. Una vez que tengo ese informe de visita de reconocimiento, voy a elaborar recién un plan de evaluación ambiental, que es, que digamos, como los TDRs, que me va a permitir a mí iniciar o ejecutar la evaluación ambiental o ejecutar el trabajo de campo. Entonces, dentro de la ejecución tenemos, si es participativo, como ustedes vieron, había 7 etapas. Si es participativo, se realizan las etapas previas a la ejecución. Luego de todo esto, se toma las muestras de componentes ambientales establecidos en el plan de trabajo, que nosotros lo llamamos como PEA, Plan de Evaluación Ambiental. Cuando regresamos de campo, nosotros, si encontramos evidencias de anomalías en el diagnóstico integral de los componentes ambientales, se realizan estudios especializados. Pero si no, simplemente ahí terminamos con todo lo que es, que digamos, la evaluación. Entonces, si encontramos, que digamos, algo anormal, alguna anomalía, entonces programamos para realizar los estudios especializados. ¿Qué estudios especializados realizamos? Puede ser tomografía geoeléctrica, hidrogeología, hidroquímica, hidrología, mapeo geológico, nivel de fondo, modelo receptor, metales en tejido de músculos y peces, flora, fauna, bufedales, etc. Estos son lo que ustedes ven en esta diapositiva, son, que digamos, observaciones comunes identificadas en las evaluaciones ambientales del 2016 y 2017. Tenemos, por ejemplo, en minería, ¿qué hemos encontrado? ¿No? En minería, lo que hemos encontrado son afloramientos, por ejemplo, ubicados en zonas circundantes a los componentes mineros. ¿Qué más hemos encontrado? Lixiviación de metales pesados en componentes mineros. ¿Qué más hemos encontrado? Efluentes sin tratamiento en algunos casos y efluentes no bien tratados en otros, con unas plantas de tratamiento que no cumplen su función. Es decir, que lo que sale de la planta de tratamiento no cumple con los límites máximos permisibles para efluentes minero-metalúrgicos cuando se trata de minería, o efluentes líquidos del sector de hidrocarburos cuando se trata de hidrocarburos. ¿Qué más hemos encontrado? Suelos contaminados, erosión de los principales componentes mineros, inadecuada remediación en paseos mineros, cuando se trata ya de planes de cierre. En el sector de hidrocarburos, afloramientos ubicados en zonas circundantes a los pozos reinyectores
identificados como fuentes contaminantes. Ahí, por ejemplo, lo que hemos verificado es altas concentraciones de cloruros. Y eso ustedes saben que produce la alta concentración de cloruros. Si se van a los ríos, van a producir mortandad de los peces, etcétera, etcétera. Y también sitios impactados por la actividad de hidrocarburos, ¿no? Ese es un trabajo que lo venimos haciendo desde el año 2015, hemos hecho también el 2014-2015 en el lote 192 y en el lote 8. Ahí, por ejemplo, hemos identificado 92 sitios contaminados, en ese tiempo se llamaba contaminados, en el lote 192, lo que era el lote 1B, y 68 en el lote 8. Como pueden ver a ustedes ahí, la gente ¿de qué se queja? Generalmente se queja de que, por ejemplo, que sus aguas están contaminadas, que sus pescados se mueren, que ya no hay pescados en sus ríos, y eso es lo común que ustedes seguramente han escuchado en las comunidades, las personas de las comunidades. Ahí pueden ver ustedes componentes de un proceso minero. Dentro de los componentes de un proceso minero, de acuerdo a esta diapositiva, lo voy a resumir muy rápidamente. Primero, en una mina generalmente están los tajos, y esos tajos producen material para trasladar lo que digamos a una planta chancadora que me va a permitir disminuir el diámetro de los minerales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, si voy a emplear, que digamos, ese mineral en una planta concentradora, previamente tiene que pasar por una molienda. ¿Para qué? Para que el mineral sea más fino y yo pueda flotarlo. En una planta concentradora lo que se hace es agregar un colector y un espumante que me va a permitir flotar el metal que yo quiero concentrar. Por eso se llama concentrador. Esas espumas, que generalmente esas espumas que se producen en unas celdas de flotación, se van a unos espesadores. Esos espesadores que digamos, la parte sólida se va al fondo y toda la parte líquida se queda, que digamos, en la parte superior, se filtra y eso prácticamente ya viene a ser un concentrado. Y todo lo que va por el fondo de las celdas generalmente va a la presa de relaves. Como producto, ¿qué obtengo? Un mineral, por ejemplo, que tenía una ley de cabeza de 2%, por decir, de cobre, voy a concentrarlo, porque se llama planta concentradora, con una ley, por ejemplo, de 30%. Pero sigue siendo, que digamos, un concentrado simplemente. No se ve el mineral. Por ejemplo, en las plantas concentradoras, cuando ustedes van a encontrar, que digamos, un mineral y el producto final es un concentrado, es como si fuera una tierra, no se ve el mineral. Entonces, después de esto, de este proceso, recién viene, que digamos, si yo quiero convertir ese concentrado en un metal que tenga, por ejemplo, 99.99% de pureza, entonces tengo que llevarlo a una refinería. En esa refinería, por ejemplo, si yo tengo una planta concentradora de zinc, esa planta concentradora de zinc, ¿qué me va a dar? Concentrado de zinc. Y lo llevo a una refinería de zinc. En esa refinería de zinc, ¿qué se va a hacer? Primero,
Generalmente todos los concentrados en su mayoría son sulfuros. ¿Sulfuro de qué? De zinc, sulfuro de cobre, sulfuros. Son sulfuros. Y el azufre es un problema para todos los procesos. Entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar ese azufre. ¿Y cómo lo elimino? Llevando que digamos a unos hornos de tostación, lo tuesto, ¿no? A un horno de lecho fluidizado y lo voy a eliminar el azufre como SO2. Y SO2 lo puedo utilizar como materia prima para elaborar una planta o alimentar una planta de ácido sulfúrico. Ustedes se acuerdan, el SO2 con el oxígeno sale SO3, el SO3 con el agua, ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Entonces ya tengo ácido sulfúrico de ese azufre que tenía que eliminarlo. Lo que ya está tostado ya no se llama concentrado, sino se llama calcina. Y esa calcina yo lo voy a lixiviar. Si te trata de sulfuro de zinc, al pasar por los hornos no va a salir sulfuro de zinc, sino va a ser óxidos de zinc. Y esos óxidos de zinc lo puedo alimentar a reactores, a tanques, reactores, y ahí con el ácido sulfúrico que yo mismo estoy produciendo en esa planta, realizo, una operación de lixiviación. Lo lixivio. Posteriormente, ya en ese proceso de lixiviación, ya no tendré óxido de zinc, sino que sulfato de zinc. Ese sulfato de zinc lo purifico. ¿Cómo? Primero, tengo que hacer necesariamente la decantación para que los sólidos se vayan al fondo y que, la parte líquida me quede en la parte superior de los espesadores. Esa parte líquida es el sulfato de zinc. Ese sulfato de zinc lo paso a una planta de purificación y le adiciono, por ejemplo, polvo de zinc para precipitar todos los contaminantes, porque se entiende que el zinc no viene solo, ¿no? Un concentrado de zinc no viene solo, viene de zinc, manganeso, cobre, fierro. Y no solamente se forma sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de todo lo que hay en un concentrado. Pero la idea es sacar el zinc al 99.99% de pureza. Entonces todo lo demás para mí son contaminantes, esto tengo que eliminarlo. Y generalmente se emplea el polvo de zinc para precipitarlos y seguir el procedimiento. Entonces una vez que ya tengo ese sulfato de zinc y ya precipité sus contaminantes, lo filtro y lo vuelvo a alimentar a un decantador. En ese decantador, todas las los sólidos posibles se van a ir al fondo y toda la parte líquida va a quedar en la parte superior. Y eso ya tengo un sulfato de zinc, pero que todavía contiene impurezas. Entonces, ¿qué se hace para eliminar las impurezas que quedan? Eso se envía hacia una planta de electrodeposición. ¿Y qué es una planta de electrodeposición? Es una planta de electrólisis. ¿Se acuerdan de electrólisis? ¿Qué era la electrólisis? Ustedes cuando estudiaban en la universidad, o muchos de ustedes todavía están estudiando en la universidad, ¿se acuerdan que el catión, que es positivo, se pega al cátodo, que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el zinc, que es un catión, se va a pegar ¿a dónde? Al cátodo. Y para ello también utilizo ¿qué? Como electrolito, porque si no hay electrolito no funciona esto, el ácido sulfúrico que yo mismo produzco. Una vez que ya tengo el cátodo, que con zinc pegado, se descarcha, se saca ese zinc y lo tengo que pasar a una planta de fusión y moldeo. En la planta de fusión, ese zinc lo convierto en líquido, le echo algunos aditivos y al final de todo eso voy a tener un zinc de 99.99% de pureza.
¿Y eso qué es lo que hago? Lo único que hago es ponerlo, que digamos, o colocarlos en unos moldes que generalmente son en forma de ladrillos, que puede ser en forma de varillas o puede ser de la forma que yo quiera moldearlo. Eso es aproximadamente lo que quiere decir este diagrama. Por supuesto que hay otros que digamos, otras etapas, porque como subproducto, por ejemplo, de esto, se puede también obtener cadmio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan que inicialmente yo tenía un concentrado? Inicialmente tenía una mina, un cerro, tenía mineral, ese mineral lo chancaba, lo molía, flotación y tenía un concentrado. Ese concentrado lo llevaba ¿a dónde? A la refinería, y la refinería hacía todo ese proceso que les acabo de explicar y al final tengo el metal con 99.99% de pureza. Y aguas abajo, un pH ácido. Después de pasar el botadero, tengo un pH ácido. ¿Qué significa eso? Que algo está ocurriendo, algo está pasando, ¿no es cierto? Porque si tengo arriba neutro, ¿por qué se hizo ácido? ¿No es cierto? Algo está ocurriendo. En este otro caso, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta parte que tengo un pad de lixiviación de oro y ven, por ejemplo, que la parte aguas arriba, también de un río, veo que la conductividad eléctrica es baja. Sin embargo, pasa el área de influencia del pad de lixiviación y tengo una conductividad alta. Por ejemplo, un río cualquiera, conductividad aguas arriba, 500 microsiemens por centímetro. Aguas abajo, 10.000 microsiemens por centímetro. Al toque ustedes como evaluadores, ¿qué van a decir? Algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Y la conductividad, ¿qué me da la conductividad? Me va a decir que la concentración de metales se ha incrementado, ¿no es cierto? Bien. Si tengo que, digamos, en aire, que digamos, se puede decir que en barlovento tengo concentraciones bajas, por ejemplo, de PM10 y PM2.5, siguiendo la dirección del viento, paso por este tajo y veo que en sotavento, a la salida del tajo, tengo que las concentraciones de material particulado de 10 micras y de 2.5 micras se han incrementado. ¿Qué significa? Que algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Bien. Esos son los indicios que tiene que conocer el evaluador, ¿no? Y no solo el evaluador, cualquier persona que vea estos cambios, pues sabe que algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Bien. Acá ya tenemos un ejemplo que digamos ya más definido, y acá por ejemplo vemos que este es un área de explotación. Acá tengo por ejemplo acá veo una concentración de zinc, y aguas abajo veo que el zinc se incrementa, que aparecen otros metales, y también veo que el pH se altera. Algo similar en este lado, también tengo que aguas arriba solamente hay manganeso, pero aguas abajo, por ejemplo, tengo que el manganeso se incrementa y hay plomo, zinc y también hay alteración del pH. Entonces, las evaluaciones ambientales que determinan causalidad nos permiten, uno, hacer un diagnóstico ambiental integral de los componentes ambientales a través de los monitoreos. Y dos, si encuentro alguna anomalía, como les dije, algo está ocurriendo, entonces tengo que realizar algún estudio especializado. Por ejemplo, lo común. La gente se queja, por ejemplo, mucho que sus truchas están contaminadas, están enfermas, tienen úlceras, tienen bultos, tienen tumores, tienen de todo. Se quejan y nos mandan una denuncia. Nosotros vamos a campo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un estudio de metales en tejido e hígado de peces. Capturo los peces, ¿no?
pero no los capturo con mallas porque a veces tiro la malla y nunca me sale un pez, sino lo que estamos haciendo últimamente, estamos aplicando, llevamos un electrofisher y con eso que digamos, le pasamos un poquito de corriente al agua y los pececitos como si se marearan y salen a flote. Entonces, ¿qué hago ahí? Los capturo, los mido, los peso y hago que digamos toda la estadística. Y veo si realmente tienen o no tienen afectación, si están hinchados, si tienen llagas o no tienen llagas, todo eso lo veo porque capturo los peces. Y después los vuelvo al río, porque no los mato, los vuelvo al río. Si quiero hacer una evaluación ya de tejidos en peces, simplemente agarraré peces, pues, ¿no? Y le sacaré los músculos, aplicaré toda una tecnología, una metodología de trabajo, y eso lo mando al laboratorio. Y en el laboratorio, los resultados me dirán si tienen altos contenidos de metales o no. Si tienen altos contenidos de metales, entonces yo diré, pues hoy sí tenía razón el poblador, tenía razón la comunidad, estos peces están con altos contenidos de metales. Pero si no tienen, si todo está limpio, todo está, que digamos, en orden, las concentraciones de metales que tengo son tan bajas que cumplen, que digamos, con la normativa internacional y también con los límites máximos permisibles establecidos por el SANIPES, que es la autoridad nacional, yo le diría al poblador o al que hizo la denuncia, hemos hecho este trabajo y los peces que hemos evaluado están limpios, no tienen metales, ¿no? Pero para eso hemos hecho este trabajo, ¿cierto? Bien. Y así como se hace un trabajo para peces, también se puede hacer otro tipo de trabajos, porque a veces lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Aguas arriba tengo un pH neutro y aguas abajo tengo un pH ácido. Miro, observo y todo está bien. Miro acá, está bien. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? Lo que no se ve por arriba, hay que verlo por abajo. Y para eso aplicamos otro estudio especializado que viene a ser la tomografía eléctrica. ¿Ustedes se acuerdan de la tomografía eléctrica? Cuando a ustedes alguna vez les han sacado en la cabeza, dicen, oye, sácate una tomografía porque algo tienes en la cabeza. Igualito, el mismo mecanismo, sino que esto lo hacemos, la tomografía lo hacemos al cerro, lo hacemos al PAT, lo hacemos al botadero. Entonces, eso me va a permitir a mí determinar si realmente, ya, hoy por arriba no hay nada, pero por la parte subterránea hay una pluma de contaminante, hay lixiviados que están llegando al río y es por eso que te está alterando tu pH. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un ejemplito, porque ya Luis le va a hacer un ejemplo práctico, real, del trabajo, de algún trabajo que hemos hecho nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos un botadero, donde ustedes pueden ver acá en esta laminita, tenemos aguas de contacto, tenemos afloramientos subterráneos, tenemos un piezómetro, tenemos un afloramiento, un manantial, acá tenemos un botadero y ustedes pueden ver acá, si sigo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estudios hemos elaborado? Primero hemos hecho una prueba ABA. ¿Para qué? Para ver si existen minerales que generen acidez. Y acá, en esta prueba que yo hago con el ABA, el resultado es de que sí hay minerales que producen acidez. Después hago una prueba de lixiviación SLP, que ustedes pueden ver en esta parte, una prueba de lixiviación SLP, y tengo metales que lixivian, ¿no? Hay lixiviado de metales, pero principalmente hay lixiviado de cobre y zinc, que digamos concentraciones un poco más elevadas. El SLP no viene a ser más que una lixiviación artificial. Saco una muestra del botadero, lo llevo al laboratorio, lo lixivio artificialmente y tengo esas concentraciones. Luego hago una prueba de Tessier.
¿Para qué hago esta prueba? Para determinar si esos metales son o no biodisponibles. Porque si no son biodisponibles, no tengo por qué preocuparme. Pero si son biodisponibles, ahí sí preocupémonos. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir, oye, tienes concentración de metales, pero son biodisponibles, y esos biodisponibles se acumulan y esos van a entrar a los organismos de los seres vivientes, de los animales y todo. Va a ser todo un problema. Entonces, como ustedes ven, todo va conversando. Generador de acidez, para que haya lixiviación tiene que haber acidez. Acá, en este caso, vuelvo acá. Ustedes pueden ver acá, esta prueba de SLP conversa con la prueba de Tessier. Y también hago un perfil tomográfico y ustedes pueden ver que en esta como una radiografía que se ve acá, que hay lixiviados que van a entrar, que digamos, que van a contaminar esta agua subterránea. Que van a aparecer ¿dónde? En estos afloramientos que están por acá. Acá hay un piezómetro también que es que digamos tomamos muestras de piezómetro para agua subterránea. Y tengo acá, por ejemplo, un manantial. Acá ustedes pueden ver, darse cuenta que el SW16 solamente tengo un parámetro que es el pH ácido, ¿no? Pero eso es un manantial. Si sigo, por ejemplo, acá tenemos un SW14 que es un afloramiento. Y en este afloramiento pueden ver la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un afloramiento en este caso y el agua de manantial? Que en el manantial que estamos viendo hay baja concentración de metales. Sin embargo, en el afloramiento hay alta concentración de metales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso al final? Que ese botadero está afectando mi napa, mi agua subterránea, ¿no es cierto? Bueno, esto es como un pequeño resumen de todo. Hay un manantial, es ácido, tiene baja concentración de metales, y ve la descarga de los afloramientos subterráneos que supera la normativa ambiental vigente de referencia, que estarían alterando la calidad del agua de la quebrada Luchusani en este caso, y el agua subterránea PZT1, que es un piezómetro, donde hay incremento también de concentración de metales. Estos son los proyectos que estamos viendo para este año, para ver, para realizar evaluaciones ambientales que terminen en causalidad. Estos son otros proyectos que estamos en la cuenca del río Rímac también en este año, estamos evaluando. Estos son algunos proyectos de actividades productivas de este año 2018. Bueno, y después de todo ello, ¿qué me toca? Ya identifiqué que, digamos, las alteraciones de un determinado componente. Esta información se lo trasladamos a la dirección de supervisión. Entiéndase que nosotros somos evaluadores, somos de la dirección de evaluación. Se lo pasamos el informe final, ya cuando hemos elaborado el informe final, se lo paso a supervisión. Y supervisión, con toda la información que yo le estoy dando, ellos generalmente van nuevamente a campo, verifican que realmente está ocurriendo esto y dictan medidas administrativas. Nosotros, ¿qué hacemos? Ahí no queda. Nosotros, cuando ya se dieron las medidas administrativas, se entiende que la calidad de un río, por ejemplo, tiene que mejorar. Entonces entramos a vigilar, a hacer la vigilancia, ¿no? De todo lo que hemos hecho, entramos a hacer la vigilancia para ver que en el tiempo el recurso con estas medidas se vayan recuperando. ¿Bien? Y no solamente el recurso agua, sino también estamos haciendo vigilancia en todo lo que es calidad de aire. La vigilancia ambiental consiste en analizar de manera periódica, sistemática y acorde con las innovaciones tecnológicas una determinada área de estudio. Acá tenemos, por ejemplo, algunas funciones del equipo de vigilancia: tomar muestras en estaciones de monitoreo establecidas con el equipo de la Dirección de Evaluación Ambiental, elaborar informes técnicos y eso elevarlo, que digamos, a la dirección de supervisión.
Actualmente, por ejemplo, ahorita estamos vigilando, tenemos gente que está haciendo la vigilancia en el río Marañón, en el tramo 1 del oleoducto norperuano. Ahí ha habido derrames, entonces nosotros lo que estamos haciendo es vigilar para ver cómo están los recursos. El año pasado hemos ido todo el año y ahora también estamos ahí, y justo hay un derrame en el kilómetro 20 actualmente, ¿no? Entonces la gente nuestra también está evaluando los recursos para ver la afectación, si ha habido afectación o no. Y esto es lo que queremos hacer más adelante, tener algunas estaciones de monitoreo de calidad de agua y calidad de aire en tiempo real, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Estos son los proyectos o los recursos de agua que estamos vigilando en esos proyectos en este año 2018, y estos son los proyectos de calidad de agua, de aire, quiero decir, la calidad de aire que estamos haciendo la vigilancia este año. Tenemos Talara, Cerro de Pasco, La Oroya, Torata, Ventanilla. Actualmente de todos estos, el proyecto que tiene ya, que yo puedo leerlo en mi computadora, es el de La Oroya. O sea, ya tengo a tiempo real. Estamos trabajando con Cerro de Pasco, ¿no?, en Paraya, y ya está monitoreando, y estamos también en la implementación de Torata en Moquegua, Talara cerca a la refinería de la nueva refinería de Talara, y también tenemos acá en Ventanilla, en Perú, pero esto no va a ser a tiempo real, sino eso va a ser, en forma con equipos manuales, ¿no? Por la cercanía lo podemos hacer. Bien, y eso es lo que queremos en julio, tener ya la sala de control y monitoreo. Tenemos un video wall en el piso 14 de UEFA. Esperemos de que lo que estoy mencionando sea real. Estamos trabajando ya un plan a nivel nacional para ver cómo hacemos para que en tiempo real se monitorice, la parte de aguas y de aire. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora, antes de iniciar con el caso práctico, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuáles han sido las ideas fuerzas de esta exposición? Primero, ¿qué es una evaluación ambiental? Una evaluación ambiental significa realizar un diagnóstico en un determinado área de estudio mediante acciones de monitoreo y estudios especializados. Ya. Entonces ahora ya tienen clarito qué es una evaluación ambiental. Otra idea fuerza es, hemos escuchado de la palabra causalidad. ¿Qué significa determinar causalidad? Significa demostrar una transgresión de los estándares de calidad ambiental, ¿no?, como consecuencia de una inadecuada operación por parte de un componente de un proceso. Entonces ya tienen esas ideas fuerza que ustedes ya los deben de tener presente. Continuando con el caso práctico. Antes de hacer una evaluación ambiental que determina causalidad, ¿qué debemos conocer? Ya el ingeniero Walter lo dijo, ¿no? Yo debo conocer primero el problema. Puede haber dos tipos de problema. Un problema que sean reales, o también puede haber problemas que solo sean percepción. Pero a veces cuando una percepción no se aclara, entonces eso también puede generar un conflicto socioambiental. Y eso hay a veces bastantes casos, ¿no? Entonces es nuestra tarea de nosotros o confirmar el problema o desmentirlo. Y para ello, nosotros no solo podemos decirlo pues así, no, todo está bien, tenemos que tener los sustentos necesarios para decir ello. ¿Qué más debo conocer? Debo conocer la ubicación del proyecto o de mi área de estudio, ¿no? No solo conocer la ubicación exacta,
O sea, debo saber en qué distrito, en qué provincia, en qué departamento se ubica mi proyecto que yo voy a estudiar. Como ya el ingeniero Walter, por ejemplo, dijo, nosotros a veces realizamos este tipo de evaluaciones con participación de la ciudadanía. Entonces, no solo a veces es suficiente conocer el distrito, sino también debo conocer las comunidades que existen dentro de un área de influencia de un proyecto. Recuerden que para determinar causalidad, nuestro área de estudio va a ser el área de influencia directa. En los antecedentes, ¿qué debo conocer? ¿Por qué para mí es importante los antecedentes? Ahí yo debo conocer la historia del proyecto, o sea, yo debo saber cuándo inició su exploración, se hizo modificatorias o no, cuándo se aprobó su estudio de impacto ambiental. ¿Qué más debo saber? Debo conocer la línea de base. ¿Qué más? ¿Qué información más me interesa de los antecedentes? Si antes de que ellos inicien su trabajo existía otra empresa o había pasivos, entonces yo debo, antes de iniciar esta evaluación, debo conocer el proyecto que yo voy a evaluar, ¿no? También, ¿por qué es importante la geología? Es importante porque yo con esta información, yo voy a ya tener idea dónde se emplaza un proyecto. Por ejemplo, si un proyecto se emplaza en una geología que es epitermal de alta sulfuración, para mí ya no va a ser una sorpresa que yo encuentre aguas ácidas en ese lugar. Pero si mi proyecto está emplazado, que tiene una geología skarn, por ejemplo, ahí para mí no va a ser una novedad que yo encuentre aguas que tengan pHs altos, ¿no? Entonces, es importante para nosotros también conocer la geología en donde se emplaza un proyecto. ¿Qué más es para mí importante? El proceso de producción. Si yo no conozco el proceso, ¿cómo voy a hacer una evaluación? ¿Cómo voy a poder determinar la causalidad? No puedo. Entonces yo debo de saber todo el proceso, desde cómo inicia hasta el producto final, qué reactivos se utilizan para cada proceso, qué tipo de explotación se realiza, si es a tapa abierto, si es subterráneo, ¿no? Entonces, toda esa información a mí me ayuda para que yo pueda hacer una evaluación ambiental. Solo conociendo todo ello, yo puedo hacer una buena evaluación. Entonces, vamos ahora a relacionar esto, lo que les he dicho, con el estudio que realizamos en el proyecto Arasi. Por ejemplo, en este proyecto, ¿cuál era el problema? El problema era la denuncia de los pobladores que decían que sus aguas están cambiando de color. Por ejemplo, esta es una época en donde no hay lluvia. El río que viene de este lado está limpio, pero el río que baja de la mina viene turbia. O sea, algo raro, ¿no? O sea, eso no es normal, ¿no? Si llueve, todos deben bajar turbios, ¿no? En esta otra foto se ve más claro, ¿no? De un lado el agua está limpia, pero el agua que baja del proyecto tiene una coloración medio amarillenta, ¿no? Entonces, eso ya es un indicio, una señal de que algo anómalo está ocurriendo en ese proyecto. ¿Qué más han denunciado los pobladores? Muerte de peces. Entonces, esto ya es para nosotros un motivo para hacer un estudio. Y tenemos que hacer no solo un diagnóstico simple, sino tengo que hacer un estudio bien minucioso, bien detallado, a fin de encontrar la causa de este problema, ¿no? El proyecto que estudiamos se ubica en el distrito de Ocubiri, provincia de Lampa, departamento de Puno. Está ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nuestro área de estudio es el área de influencia directa. Este proyecto tiene dos unidades de producción, la zona Carlos y Valle y la zona Jessica. Entonces, en el 2005
se inicia la perforación, ¿no?, de la zona Carlos y Valle, ¿no? Y también en el 2005 es que, ¿no?, se forma la empresa Arasizac. En 2006 se inicia la perforación de la zona Jessica, ¿no? Es así que en el 2008 se aprueba su EIA, en 2011 ya inicia la producción. Entonces, estos datos, por ejemplo, el saber la historia, nos ha ayudado a nosotros identificar una causalidad. Como yo les decía, ¿no?, este proyecto, ¿dónde se emplaza? Se emplaza en una zona epitermal de alta sulfuración. O sea, ¿qué significa ello? Significa de que esta zona donde está la roca fundida, al interactuar con el agua, se va a mezclar y va a empezar a ascender hacia la superficie. Cuando están cerca a la boca de algún antiguo volcán, es un yacimiento de alta sulfuración, es epitermal de alta sulfuración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de yacimientos? Es de que tiene bastante sulfuro. Cuando esta roca interactúa con el ambiente, ya sea con el agua, con el aire, ¿qué va a formar? Va a formar las aguas ácidas, o también conocido como el drenaje ácido de roca. Pero cuando esta roca ya es intervenida por una operación minera, y si esta no ha sido dispuesta correctamente, entonces se va a convertir en un drenaje ácido de mina. ¿Y cómo es que asciende toda esta roca fundida hacia la superficie? A través de los fracturamientos que existen en esta zona y por las fallas geológicas. Entonces, el saber dónde están las fallas geológicas también a nosotros nos ayuda a identificar las zonas donde va a haber posibles filtraciones hacia las aguas subterráneas. El proceso de producción de este proyecto es a tajo abierto, justamente para la voladura. Ellos utilizan el ANFO como explosivo para la voladura. También se realiza el proceso de carguío y el transporte, ¿no?, del material hacia la chancadora, ¿no? Solo se envía a la chancadora el material que tiene buena concentración, tiene ley de oro, ¿no?, que es el que va a seguir su proceso. Lo que no sirve, el material que tiene muy baja ley o que no sirve, va a ser trasladado hacia los botaderos. Acá continúa el proceso, ¿no? Todo lo que viene del tajo llega al chancador primario, luego pasa al chancador secundario. Esto luego se mezcla con el cal, porque el proceso para obtener el oro requiere de cal. Luego pasa a una tolva de finos y pasa al pad de lixiviación. Es en este pad donde se separa el oro de la roca, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina explico un poco el proceso. Entonces, llega al pad, a este pad se adiciona el cianuro de sodio en una concentración de 250 partes por billón y se hace por goteo. Entonces, al entrar en contacto este cianuro con el mineral, con el material que viene del tajo, entonces se va a formar una solución de aurocianuro de sodio. O sea, ocurre un proceso de lixiviación. Entra en contacto las gotitas de cianuro en contacto con la superficie del material y va a extraer el oro. Y por la parte inferior, o sea, esto va a descender por gravedad y se va a acumular en esta poza de acumulación. Luego, esta solución, como necesita ser clarificado, y eso se va a hacer en la planta de Merry Crowe, en donde se realiza el filtrado, ¿no? Se baja desde una turbidez que está acá de 2 NTUs, baja a 0,5 NTUs. Y también se quita el oxígeno y finalmente se precipita con polvo de zinc. Ese precipitado es lo que se lleva a la fundición y a 1150 grados se obtiene la barra doré, ¿no? Que es esta barra doré es la mezcla de oro y plata.
Toda esta información que ya les estoy mencionando es información de la empresa minera. Eso, nosotros no diseñamos estos procesos, nosotros obtenemos toda esta información de la revisión de sus instrumentos de gestión ambiental. Entonces, conociendo ya todo lo anterior, que me planteo un objetivo. ¿Y cuál ha sido el objetivo de esta evaluación? El objetivo ha sido evaluar la calidad ambiental e identificar las posibles fuentes de alteración en el área de influencia de la unidad minera Arazi. Ese era mi objetivo general. ¿Y por qué es importante plantearse bien los objetivos? Porque para ello yo voy a establecer qué estudios necesito. Si yo no me planteo bien mi objetivo, yo no voy a poder lograr tal vez cumplir con encontrar el origen de un problema, ¿no? Por eso es importante precisar bien los objetivos. Para ello nosotros, ¿qué hicimos? ¿No? Es evaluar la calidad del agua, evaluar la geoquímica de los componentes, se hizo una prospección geofísica, también se evaluó la calidad del suelo y se hizo una evaluación hidrobiológica. En el proyecto, para hacer la evaluación, nosotros evaluamos 25 puntos para agua superficial, 13 para manantiales, 6 para agua subterránea, 23 para afloramientos. También en suelos hemos evaluado 77 puntos para muestreo de identificación, 40 puntos para nivel de fondo, 20 puntos para tomar muestras de los componentes, ¿no? Estos son los parámetros que hemos evaluado, ¿no? Para determinar el origen del problema. Recuerden que todos estos parámetros tienen que estar asociados con la actividad que genera el proyecto y también con los minerales que yo puedo encontrar en el entorno, ¿no? De acuerdo a su geología. Recuerden que todos los proyectos se ubican en zonas mineralizadas. Entonces, en base a toda esa información es que yo me planteo estos parámetros. ¿Sería correcto en esta zona donde hay un yacimiento epitermal de alta sulfuración pedir, qué sé yo, hidrocarburos? No tendría, de verdad, sentido, ¿no? Porque eso no está relacionado tal vez con la actividad. O en un yacimiento o en una mina que voy a obtener cobre, ¿va a ser necesario que yo evalúe el cianuro? No tiene sentido. Habría un gasto insulso de presupuesto. Entonces, todos estos parámetros tienen que estar alineados con el proyecto. Bueno, también para evaluar la calidad utilizamos pues los estándares que están vigentes, ¿no? Para el caso de este proyecto usamos la 015-2015 del MINAN, que es el ECA para agua, y referencialmente para evaluar los afloramientos y manantiales y aguas subterráneas. Recuerden que no hay un estándar para aguas subterráneas ni para los afloramientos, ¿no? Ni manantiales. Por eso es que usamos referencialmente estos estándares. Por ejemplo, acá hay les cuento a medida de anécdota. Cuando se estaba realizando la evaluación, el personal encontró pues un charquito posado de agua. Entonces ellos se acercan y miden, ¿no? el pH y era ácido, ¿no? Entonces ellos decían, ¿qué pasa acá? O sea, puede haber algún afloramiento. Entonces empiezan a investigar, ¿no? Y al investigar toman muestras de los suelos y ahí pues nosotros hemos demostrado de que los suelos generaban acidez y esa pocita se estaba formando por el contacto de la lluvia con el suelo. Pero luego nos dijeron, pero esta zona ya está vacía, o sea, yo no lo he hecho. Jamás yo he hecho eso, ¿no? Yo he encontrado esta zona así ya descubierta, pelada. Entonces nosotros, para probar eso, ¿a qué teníamos que recurrir? Teníamos que recurrir a las imágenes satelitales. Entonces al trazar, ¿no? Desde cuándo empezó esa operación en esa zona,
Entonces ahí con las imágenes satelitales pues descubrimos de que esa zona no estaba pues disturbada, sino que eso ya había sido provocada por la actividad. Entonces nosotros no solo para hacer ese tipo de estudios utilizamos, como ya el ingeniero Walter dijo, ¿no? La tomografía para ver qué ocurre en el subsuelo, sino también utilizamos las imágenes satelitales, ¿no? Y así, ¿no? Para suelos también utilizamos el estándar de calidad para suelo, ¿no? Aprobado con el decreto 02/2013, MINAM. Esto ya tuvo ¿no? ya modificatorios. Estos estándares son los que se utilizaron para evaluar este proyecto. También nosotros, para demostrar el origen de algo, también nos apoyamos con otros estudios, ¿no? Como son la hidroquímica. En algunos proyectos hemos llegado a utilizar la isotopía, ¿no? La hidroquímica, acá, ¿por qué nos ayudó acá la hidroquímica? Como pueden ver, todos los colores verdecitos son los manantiales y el azulito es el agua superficial. ¿Dónde está ubicado? En esta gráfica, que es el diagrama de Flickling, ¿no? Por ejemplo, la mayoría está concentrado acá. ¿Qué significa que esté concentrado en este cuadradito? Significa que el pH va a ser ácido y con baja concentración de metales. En cambio, los afloramientos que hemos encontrado, ¿dónde se ubican? En esta zona. Y esos que tienen alto metal y alta acidez, que son característicos ¿de qué? De un drenaje ácido de mina. O sea, ya eso ya nos daba más indicios, ¿no? O sea, es como decir, ya era otra información más importante para nosotros. Entonces ahora lo que faltaba era cómo amarro con una fuente, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en una evaluación ambiental también es importante tener bien definida mi cronograma, ¿no? Porque si yo no tengo bien definida mi cronograma, a veces me puedo confiar con el tiempo y no voy a lograr con mis objetivos. Entonces tiene que haber siempre una disciplina también con el manejo de tiempo, o sea, cuándo hago mi actividad, desde cuándo a cuándo empiezo con la elaboración de mi informe, ¿no? Entonces es importante tener bien definidas sus cronogramas. Todo esto, lo que yo les he dicho, forma parte de la planificación de un plan de evaluación ambiental. Ahora vamos a ver los resultados del estudio. A modo de ejemplo voy a hacer énfasis solo en el pad de lixiviación Jessica y en el botadero Jessica. Por ejemplo, en este cuadro, que es el pad de lixiviación Jessica, tengo mis dos puntitos, aguas arriba y aguas abajo. En esta zona veo que el cianuro es menor a 0,04 miligramos por litro, o sea que es bajísimo. O sea, eso en sí es el límite de cuantificación, o sea, ¿no? Pero aguas abajo ya encuentro un valor. Entonces, ¿eso qué me dice? O sea, que en un tramo corto no puede haber un cambio. O sea, se supone que el río debe tener la misma característica aguas abajo. Entonces, ese cambio a nosotros ya nos dio una sospecha de que algo estaba ocurriendo en el pad. Esto ya nos estaba dando un indicio de que algo anómalo estaba ocurriendo en el pad, y al tomar muestras justamente de este afloramiento se identificó cianuro, ¿no? Como pueden ver acá, en la evaluación que nosotros realizamos encontramos 0,106 miligramos por litro, o sea, ya era una alerta, pero como era un dato que necesitaba una confirmación, porque a veces puede ser tal vez un dato anómalo, entonces nos comunicamos con supervisión para que confirme este resultado. Entonces, supervisión ha ido a campo y supervisión también tomó muestras de este mismo punto y encontró valores mucho más altos. Entonces, esto justamente confirmó que se estaba generando una alteración por parte de uno de los, no es del pad en sí, sino es de uno de estos subcomponentes de este pad, ¿no? Que estaban generando
bueno, eran pues por ahí que estaba saliendo el cianuro. Y acá también pueden ver, ¿no? Aguas arriba, no hay, todos los metales cumplen con el ECA, pero aguas abajo también ya hay incrementos de metales. Entonces, al comparar los afloramientos que se identificaron en el PAD con los puntos aguas arriba y aguas abajo de la quebrada, en este caso era el Luchusani, se puede ver claramente que hay incrementos. Y también se puede ver los porcentajes de excedencia. Esto ya incluso el ingeniero Walter también lo adelantó. Por ejemplo, en este caso, para este caso, los puntitos negros son los afloramientos, el puntito azul es un agua de contacto que se tomó para relacionar, ¿no? Comparar, y también tenemos el piezómetro, ¿no? Como acá podemos ver el botadero, y también a este botadero se le hizo pues se le hizo una caracterización para ver qué cosa tiene este botadero, y justamente estos son los resultados, ¿no? Tiene estos metales, y también se le hizo la prueba de SPLP, que es una simulación, o sea, tomo una muestra y le doy una condición de acidez para ver qué metales se liberan, ¿no? Y la prueba Tessier. Entonces, todos estos parámetros ya me indican de que está habiendo, o sea, hay una relación entre los metales que encuentro en el botadero con los que encuentro en los afloramientos. Entonces yo ya estoy encontrando ya una relación. Pero para confirmar esa relación necesito saber cómo es que eso se está moviendo. Entonces era otra pregunta que nos hacíamos, ¿no? Entonces ahí interviene la geofísica. Entonces la geofísica es para ver qué ocurre en el suelo, en el subsuelo. Como pueden ver, esto te da como una fotografía, ¿no? Y el color azulito es justamente el lixiviado. ¿Cómo se forma ese lixiviado? Recuerden que la lluvia va a entrar en contacto con el material, y ese hecho que entre en contacto va a generar un drenaje ácido de mina. Entonces, ese drenaje ácido de mina es lo que se está aflorando, y no solo aflorando, sino también se está infiltrándose hacia las aguas subterráneas. Eso es lo que hemos demostrado para este caso. Pero no solo con palabras, ¿no? Tenemos que sustentarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho para sustentar ello? Como pueden ver, ¿no? El afloramiento tiene varios parámetros que exceden el ECA y el manantial solo el pH. ¿Por qué debía haber un pH ácido en un yacimiento epitermal? ¿Por qué? Porque tiene la roca bastante sulfuro. Entonces, yo les había dicho anteriormente, ¿no? De que en ese tipo de yacimiento es normal encontrar aguas ácidas por su propia geología. Entonces, el encontrar de esta manera solo pH ácido es porque tiene un origen natural, ¿no? En cambio, el encontrar de esta manera un afloramiento ya es porque ya nos da indicios, o ya nos indica de que ya está habiendo un drenaje ácido de mina. Entonces, y acá, bueno, se hizo más comparaciones, ¿no? Este es el agua de contacto con los afloramientos, entonces te presentaba similares características. Aquí, bueno, también se hace la comparación del aguas arriba, perdón. Estos son los afloramientos y aguas abajo, o sea, ya se ve un cambio, ¿no? Y no solo a veces es suficiente para nosotros el hacer, digamos, o sacar una conclusión con los datos que se hizo en la evaluación, sino que también nosotros debemos
cruzar esa información con la línea de base. Entonces, ¿cuáles eran los resultados de la línea de base, ¿no? En los años 2005, 2006 hasta el 2010? Todos los resultados, en el mismo punto, ¿no? Aguas abajo del PAD presentaban concentraciones que cumplían con el ECA. Pero cuando nosotros hacemos la evaluación, ya hay un valor que incumple con el estándar. Entonces, eso confirmó la alteración. Y no solo ello, nosotros para ver si había generado ello un impacto, también hicimos estudios hidrobiológicos. Entonces, ¿qué pasaba aguas arriba? Que había bastantes especies, y aguas abajo había una reducción. Entonces, con todo ello, como ustedes habrán dado cuenta, para determinar la causalidad o demostrar la transgresión, se tiene que hacer varios estudios y se tiene que sustentar correctamente, ¿no? Y para demostrar que el agua subterránea se había contaminado, ¿qué es lo que hicimos? Igual, tomar muestras incluso estos datos los sacamos del propio dato de la empresa, ¿no? Porque las empresas nos envían sus informes trimestrales. Entonces nosotros toda esa información también lo procesamos, lo sistematizamos. Entonces con la propia información de ellos nos pudimos dar cuenta de este comportamiento en el agua subterránea. Entonces, por ejemplo, ¿dónde empieza a aumentarse ya la concentración? Desde el 2013. ¿Y cuando dijimos que empieza el proyecto a producir? Entonces ya se dan cuenta que hay una relación. ¿Y cómo yo saco esta relación? Conociendo su historia. Entonces, podemos ver de que aquí ya hay una alteración de las aguas subterráneas. O sea que ese botadero no solo estaba alterando la calidad de la quebrada Luchusani, sino también la calidad del agua subterránea. Entonces, se han dado cuenta que hemos tenido que amarrar no solo los estudios de agua, sino hemos tenido que amarrar con el estudio, o sea, conocer la composición del botadero, hemos tenido que hacer una prueba de simulación SPLP, hemos tenido que hacer una prueba ABA para ver si ese material generaba acidez o no, y hemos tenido que hacer una prueba de Tessier. ¿Pero qué es una prueba de Tessier? Con esta prueba yo puedo determinar cómo un mineral se encuentra en el ambiente. O sea, es una especiación. Entonces, con este estudio yo puedo saber si el mineral, si ese metal está de forma biodisponible, o es que está asociado a los carbonatos, o está asociado al hierro manganeso, está asociado a la materia orgánica, o forma parte de la estructura del material. Entonces, con ese estudio yo voy a saber cómo es que ese metal que yo he encontrado se encuentra en el ambiente. Y dependiendo de ello, yo voy a tomar las acciones inmediatas, ¿no? Había proyectos en donde nosotros hemos encontrado plomo con más del 60% de biodisponibilidad y que estaba cerca a una escuela de niños. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir, pero de inmediato, ¿no? Entonces, para proteger la salud de los pobladores que se encontraban próximos a ese componente, ¿no? Pero eso lo hicimos en otro proyecto, ¿no? Para el caso de ello, tiene otro tratamiento, ¿no? Y acá, igual como el anterior, se hizo la comparación aguas arriba y aguas abajo para los metales, ¿no? Que se identificaron como el aluminio, hierro, zinc, níquel, ¿no? En conclusión, estos afloramientos estaban alterando esta quebrada Luchusani. ¿Y estos afloramientos de dónde vienen? Vienen de un inadecuado manejo de este botadero. ¿Cómo lo hemos demostrado? A través de la tomografía geoeléctrica. O sea, cómo es que por dónde ha entrado el lixiviado. Y cómo hemos llegado a ver si había un impacto o confirmar la alteración con la línea de base y los estudios hidrobiológicos, ¿no? Ese es en resumen. Bueno, también hicimos suelo, ya estudios de suelo en zonas próximas a esos componentes,
Pero para ello, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos que definir un área de potencial interés, pero ese área lo hacemos justamente haciendo un recorrido por cada componente y viendo, ¿no?, por dónde puede ser que se mueva el material. O sea, tenemos que ver si hay huellas de escorrentía, o sea, tenemos que ver pruebas, o ver, ¿no?, por dónde yo puedo ubicar mi área. ¿Qué significa un área de potencial interés? Es el área en donde yo sospecho que ese suelo puede estar alterado o contaminado. Entonces yo ahí es donde defino, ¿no? Y al hacer ese trabajo, de 10 áreas que hemos definido, en 7 hemos encontrado presencia de arsénico, que obviamente incumplen los estándares de calidad ambiental. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.